Soltar para ser feliz. Semillas para practicar el desapego. Esta fue una actividad de Forochat llevada a cabo por WhatsApp en alianza de Espacio para Sanarte, Vida en Gerundio y Empre Mujeres. Comenzamos. Muy buenas noches, tengan todos, les habla Milagros Navas. Un placer para mí que estén acá esta tarde, esta noche de hoy, dependiendo de su uso horario. Así que bueno, vamos a dar comienzo a esta actividad. Hola, por aquí les habla Manuela Giró. Feliz día, tarde, noche, dependiendo de dónde se encuentren y desde dónde nos estén observando. Tengan todos la bienvenida a nuestro espacio. Antes de comenzar en forma con la información que queremos brindarles el día de hoy, que queremos compartir con ustedes, quería hacerles un comentario adicional. Resulta que el tema que nos congrega es soltar para ser feliz. Y fíjense que, como dice Milagros, por sincronía universal, hoy es el Día Internacional de la Felicidad. Les quiero contar brevemente cómo surge este día, y ya más o menos desde el año 2013 la ONU lo tiene definido como Día Internacional de la Felicidad. A continuación les hablo de la historia. Se trata de, entonces, esta historia viene del reino de Bután, un pequeño país al sur de Asia, en la cordillera del Himalaya, en donde el rey de este país hace más de 40 años, y cuando solo tenía 16, decidió que la filosofía de su gobierno se basara en la felicidad de sus súbditos. En este sentido, él inventó el concepto de lo que es felicidad nacional bruta. Si lo asociamos con términos económicos, con mediciones de indicadores económicos, pues en vez del Producto Interno Bruto, él tomó como indicador la felicidad nacional bruta. Y resulta que este es un indicador que hoy día se utiliza internacionalmente como complemento del Producto Interior Bruto. Y se calcula midiendo 9 puntos, que son el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, la diversidad medioambiental, el nivel de vida y el gobierno. Y allí la historia. ¿Qué les parece? Fascinante, ¿verdad? Y fíjense, chicos y chicas, que hay una imagen que ha acompañado esta idea que hoy llevamos a cabo Manuela y yo, y es el girasol. Y yo le comentaba a Manuela que el girasol siempre mira hacia el sol, sea donde sea que esté sembrado, su flor la va a girar hacia el sol. Así como las abejitas utilizan el sol como su GPS, un GPS. Le decía, siempre tenemos que mirar hacia la felicidad, o sea, estar en ese proceso, en ese estado o en ese camino. Yo creo que la felicidad es todos los días y es parte del camino. Gracias, Noli, por el dato, el Día Internacional de la Felicidad, y en definitiva son sincronías de este universo hermoso que está pleno y absoluto para darnos. Entonces vamos a ponernos un poquito en contexto a qué se refiere todo este tema que les traemos de soltar para ser felices. Semillas para practicar el desapego. Y es que desde el enfoque del crecimiento personal o de lo que llamamos espiritualidad, del términos holísticos, eso de hablar del desapego es una clave, pero una clave que tiene que estar sí o por sí para alcanzar la felicidad. Ese desapego significa que nosotros, como seres humanos, pues podemos ser capaces, tener herramientas para sortear quizás esas barreras, esos obstáculos que, bueno, nos los coloca esa zona de confort en la que todos vivimos, y que en esa zona de confort, pues a veces están algunas cosas que no nos hacen o que no nos generan bienestar. Digamos que practicar el desapego es dejar de depender, de vivir con ese miedo a que algunas cosas se pierdan o a que algunas personas se vayan, y el no aferrarnos en exceso. Cuando sentimos que vamos a perder algo o que alguien puede abandonarnos, nos genera una sensación nos sentimos indefensos, quiero decir, y a veces podemos quizás no tener ni siquiera las fuerzas para enfrentar la vida o lo que se pueda presentar. Es por esto que estas semillas del desapego se convierten en una clave fundamental para alcanzar ese estado de felicidad en el que todos queremos estar, por supuesto. Intentemos quizás por un momento explicar aquello que para nosotros es la felicidad, entendiendo pues que para cada uno de nosotros la felicidad seguramente tiene un concepto distinto. También hay pues para algunas personas que la felicidad es tener bienes, tener casas,
tener una buena pareja, una holgada cuenta corriente en dólares. Ahora yo me pregunto si todas esas cosas que según cubren nuestras necesidades básicas son un auténtico bienestar para ti. Cabe la pregunta, esos grandes millonarios que hay en el mundo, que están en esa lista Forbes, ¿son auténticamente felices por todas las posesiones y el dinero que tienen? Es una pregunta para reflexionar. Fíjense, yo conseguí una definición que dice que es lo más simple de felicidad. Dice, felicidad es ausencia de miedo, tan sencillo como es. Por supuesto, cada quien va a tomar el término o el concepto de felicidad que considere. Ahora bien, como un aporte para ustedes, me gustaría que para aquellos que quisieran y tuvieran esa inquietud, se dieran una revisadita por un libro que se llama El poder contra la fuerza. Creo que lo escribió, si mal no recuerdo, David Hopkins. Él hizo unos estudios, unas mediciones y en definitiva él llegó a medir cómo es posible que las emociones o los sentimientos, como él los llamó, tengan un tipo de o una cantidad, un número específico. Él hablaba que el miedo puede calibrarse más o menos en 100 puntos, pero que el amor, la alegría, la paz, la iluminación está por encima de los 500. De allí este concepto que la felicidad es lo opuesto al miedo. Practicar el desapego, digamos que significa básicamente saber amar, saber apreciar, involucrarnos con las cosas desde un punto de vista mucho más equilibrado, mucho más sano, mucho más saludable, que nos permita a su vez liberarnos de esos excesos o de esas cargas o esas cadenas que nos amarran. Fíjense, a veces no nos permitimos ser libres y decimos es que hay alguien que me está amarrando y te tengo una mala noticia, porque resulta que no hay víctima sin victimario y no hay victimario sin víctima. Si has decidido que algo te amarre, porque tú has tomado la decisión de que sea así, es momento de ser responsable contigo mismo. Y continuando entonces con lo que hablamos sobre el desapego y su conexión como primer paso para alcanzar la felicidad, soltar para ser feliz. Y hablamos de soltar en el desapego porque lo identificamos, como ya lo conversó Mila, con lo que es la dependencia, el llevar una especie de carga, un peso que a veces ni cuenta nos damos, pero está y dependemos de ello. En este sentido, les voy a contar una pequeñísima historia. Como se podrán haber dado cuenta, a mí me encantan las historias. Y se trata de la siguiente. En Indonesia, para cazar monos, meten una naranja dentro de una caja. El mono mete la mano en la caja, coge la fruta y cuando quiere sacar la mano no lo consigue. Y esto se debe a que no quiere soltar la naranja. De este modo se queda ahí, inmovilizado, y los cazadores lo capturan. Fíjense entonces que esa dependencia, ese quizás inconsciente de no querer soltar ese peso, eso que nos amarra y que probablemente ni siquiera estemos viendo como peso, pues nos deja inmovilizados, nos puede dejar allí y nos puede dejar inoperativos. Y más allá aún, nos puede hacer que no avancemos, que no demos el siguiente paso, simplemente porque estamos apegados. De allí que relacionemos entonces en esta propuesta, pues lo que es el desapego a un paso o como un paso para alcanzar o para estar en un estado de felicidad. Siguiendo esta línea, nos damos cuenta entonces que la liberación emocional que genera el desapego nos ofrece la opción de vivir con más honestidad. Es como vivir de manera más transparente, nos permite la opción de crecer, de avanzar, de no dañar a nadie y que tampoco ese alguien o esa cosa o esa emoción de la cual dependemos nos ponga de manera camuflada unas cadenas y nos tenga presos y nos tenga allí limitados. La palabra desapego en la actualidad está muy presente en contextos como el de la autoayuda, el crecimiento personal y la espiritualidad. En este sentido, lo que ocurre muy a menudo es que quizá tendemos a confundir algunos términos y enfoques. Hablando de confusión, pudiéramos decir entonces que el desapego no es en absoluto no poseer nada, no es desprendernos y no querer atarnos a nada, ni tampoco construir aquellas relaciones afectivas de una manera limitada donde no queremos apegarnos, no queremos vivir la relación porque vamos a apegarnos. No se trata de eso. El desapego es algo más íntimo, a la vez que es esencial para nuestro equilibrio psicológico y emocional. Fíjense en esta frase. Se trata de evitar que las cosas y las personas nos posean a nosotros.
De manera que ya compartiendo esta información, pues vamos entonces a reflexionar sobre el desapego, sobre cómo practicar para desapegarnos, soltar para ser feliz. ¿Cómo hacemos para practicar ese desapego? Y para ello queremos ofrecerte lo que denominamos las semillas para practicar el desapego. Me encantó esta propuesta de hablar de semillas para practicar el desapego, porque definitivamente una semilla o el concepto que tenemos de semilla nos indica, ustedes me dirán luego si lo comparten de esa manera, nos indica que algo va a nacer, que algo va a brotar, que viene vida. De hecho, desde la misma semilla tenemos el origen para dar vida. Por eso me encantó esta propuesta y queremos compartirla con ustedes y brindarles la información para que ustedes definan de qué manera pueden aprovechar. Semilla número 1, te la regalo. El desapego no es romper los vínculos emocionales, es reforzarlos con mayor equilibrio. Y para algunas de las personas que leyeron el post que yo coloqué con la invitación que les pasé mediante WhatsApp, decía, ¿has escuchado cuántas veces esa frase casi trillada de suelta y fluye? Y uno dice, pero ¿cómo lo suelto todo? ¿De qué me están hablando? Y es que ambas, Manuel y yo, coincidimos en que eso de soltar, fluir, hemos llegado casi que al punto de que ya nada nos interesa, o quizás que nos hemos hecho los locos. Y es precisamente eso, el soltar, el desapegarse, no tiene absolutamente nada que ver, como ya lo comentó Manola, con desprenderse, con olvidar, con enfriar, con obviar situaciones o personas. Eso es ser irresponsable, esa es otra definición. En esta primera semilla que les entrego, el desapego no es romper los vínculos emocionales, es reforzarlos con mayor equilibrio. Me gustaría comentarte, confundimos esa palabra desapego con enfriar, con olvidar, dejar de lado, con hacer como que si no ha sucedido nada, como que si no nos damos por aludidos a la situación en la que estamos. Y en realidad el desapegarse va mucho más allá. Las personas que practicamos el desapego no tenemos miedo a la soledad. Y ojo, no quiero decir con esto que quiero vivir sola o que prefiero estar sola. No, nada parecido a eso. Quiero decir que cuando estoy sola no estoy añorando algo que fue, que ya pasó y que ahora no está. Porque entonces estaría apegada a un recuerdo que ya fue, que ya pasó y que ya no está. El desapego también nos enseña a nosotros los seres humanos a ser autónomos, a ser seguros y también, actuar con madurez emocional. Ya más adelante se las voy a comentar. Probablemente tú también has escuchado alguna historia o algún caso de que hay un hombre o una mujer que dice que no sabe vivir sin pareja o que tiene esa idea errónea en la cabeza de que para ser feliz es necesario que alguien lo cuide. Tú sabes, ¿no? Ese tipo de cosas. Es vital para todos que aprendamos a ser felices siempre siendo nosotros mismos, estemos donde estemos o con quien estemos. Practicar este desapego, y ya más adelante les vamos a dar 2 ejercicios para que lo pongan en práctica, nos permite romper cadenas que en ocasiones inclusive no las vemos, son invisibles, parece que no están o creemos que no están. Imagínense esa madre que se inmiscuye en todo lo que su hijo ya adulto, por supuesto, haga. ¿Qué va a hacer de esa persona? Alguien dependiente y que quizás en un futuro pues termine teniendo algunos sentimientos digamos de odio contra su propia madre. En consulta me sucede algo muy a menudo y es cuando por alguna razón o por el tema que se esté tocando con el paciente o con el consultante surge esto de desapegarse de algunas personas, sobre todo cuando estas personas forman parte de la familia más cercana con la que convivimos, con la que vemos a diario o quizás que vemos de manera muy recurrente. ¿Qué sucede? Me dicen, ¿cómo me puedo desapegar yo de mi hijo, de mi esposo, de mi mamá, de una tía, de la abuela? Porque la relación es tóxica, porque no me está generando bienestar. Y eso sucede, o esa pregunta surge en mis pacientes o mis consultantes porque asumen que desapegarse es olvidar que esa persona existe. Y como lo hemos dicho y lo hemos repetido en varias oportunidades en los audios, no tiene absolutamente nada que ver en eso. Se trata de que la relación con tu esposo, con tu pareja, con tu hijo, con tu madre, con la abuela, con quien tú consideres que está siendo tóxica, se vuelva una relación más saludable y más equilibrada, donde seguramente deberás poner algunos límites, pero que te genere bienestar. Ese es el verdadero desapego, poder estar en un espacio donde seguramente habrán algunas personas o algunas cosas o en situaciones con las que no estamos completamente de acuerdo, pero no dejar que eso exterior influya en mi interior. Y continuando con este compartir, tenemos aquí nuestra semilla número 2. Tú
eres el responsable de tu vida. Esta frase quizá la hemos escuchado mucho, quizá la repetimos una y otra vez para darnos fuerza, para darnos empuje, o también podemos tener el caso en que ni siquiera la tenemos consciente. Esta frase es muy corta, pero esta frase tiene todo un contenido. Y sí, definitivamente tenemos que hacernos responsables de nuestra vida. Muchas veces inconscientemente o conscientemente, cada uno en su espacio lo definirá, entregamos la responsabilidad de lo que nos sucede, de lo que hacemos inclusive en otros, o en otras cosas, o en el momento, o en el tiempo, o en factores externos, y echamos la culpa a los demás de lo que nos ocurre. Hay por allí frases como: nunca podré ser feliz porque la persona que amo no me quiere. Jamás podré cumplir mis sueños porque mi familia dice que no tengo capacidad suficiente. Definitivamente esos son ejemplos clásicos del apego más tóxico y peligroso. ¿Por qué va a depender tu felicidad de segundas personas? Y más allá de por qué, ¿para qué tu felicidad va a depender de lo que hagan o dejen de hacer, de lo que digan o dejen de decir otras personas, de lo que suceda a mi alrededor? ¿Por qué no hacernos responsables? Decir, yo soy el responsable de mi vida y como tal asumo todas las consecuencias que ello traiga. Que seguramente si yo me hago responsable de mi vida, falle o no falle, yo voy a estar bien, yo me voy a sentir bien conmigo misma, porque fue mi responsabilidad, la asumo y sencillamente camino y fluyo, como decía Mila hace un rato con ella. Desde el momento en que mi propio bienestar depende de lo que otra persona haga o diga o deje de hacer, definitivamente me estaré haciendo daño a mí mismo. Y ese no es en realidad el camino que debemos tomar para ser felices o para esa búsqueda constante que tenemos de la felicidad. Y si definitivamente somos de ese tipo de personas que nos gustan las medidas, los instrumentos de medición, si el barómetro o el termómetro de tu satisfacción y felicidad está en lo que los demás te aportan, no conseguirás más que sufrimiento. Y esto podemos verlo por una simple razón: pocas veces lograrán cubrir todas nuestras necesidades. ¿Ustedes saben dónde se anclan la mayoría de los apegos? En el pasado. Y sucede que en muchas ocasiones, me incluyo por supuesto porque trabajo y practico todos los días el desapego, pasamos gran parte de nuestro día recordando esos errores de ayer, esos fracasos que en algún momento de la vida nos marcaron, esas pérdidas o esos caminos que no debimos tomar pero que tomamos, o eso que debimos hacer pero que no hicimos. Ahora te pregunto, en este momento, ¿qué sentido tiene que fijes toda tu atención en algo que ya no está y que ya no existe? Sabes que el presente, siempre decimos vamos a vivir el presente, vamos a vivir el presente, y yo a veces digo vive el aquí y el ahora. Los tiempos, presente, pasado, futuro, son un constructo social que nos hemos creado, sí, para podernos entender, para poder comunicarnos con otros. Porque si estamos viviendo el presente, mira esta ecuación, a ver si me puedo explicar. Si tú estás viviendo este presente, es el futuro de tu pasado y es el pasado de tu futuro. Es decir, que los tiempos presente, pasado y futuro realmente no existen. Vives en el aquí y en el ahora. Lo que pasó ya no puedes remediarlo, ya pasó. Puedes tomar nuevas acciones. Lo que va a suceder no está en tus manos, no está en tu control. Digamos que puedes tener algunas cosas que hacer en este momento para saber cuál es la cosecha que vas a cosechar en un futuro, pero finalmente no está en tus manos. A ver, más prueba que de esto, la realidad que estamos viviendo, la cuarentena social en la que vivimos muchos en todos estos países, era algo que no teníamos en nuestro control. Podíamos haber planificado muchísimo y sin embargo llegó. Se instaló y todos estamos en casa, guardaditos por nuestra propia seguridad. Nuestros apegos se anclan sobre todo en esos hechos del pasado. Inevitablemente nos hacen daño. ¿Y sabes por qué te hacen daño o por qué nos hacen daño? Porque yo también me incluyo, soy un ser humano espiritual viviendo una experiencia humana. Nos hacen daño por las expectativas que tenemos. Porque siempre colocamos expectativas muy altas. Porque nos vivimos comparando con el resto del mundo. Porque vivimos poniendo la vara quizás no alto, pero poniendo expectativas
que no son realistas o que no van de acuerdo a tu realidad. Cuando esas expectativas no se cumplen, llega la frustración. De ahí llega una cantidad de sentimientos que, bueno, seguramente ustedes han pasado por algunos de esos. Así pues, querido que me escuchas, debes estar consciente del vivir en el presente, en el aquí y en el ahora. Porque es en este momento cuando se abre tu auténtica oportunidad de ser feliz. Y la decisión es tuya, porque tú eres el único responsable. No la pierdas, cariño. El pasado ya no está y el mañana, ¿sabes qué? No ha ocurrido. Así que vive tu presente al máximo. Continuando entonces con nuestras semillitas, le toca el turno a la siguiente. Toma conciencia de que nada es eterno, que las pérdidas forman parte de la vida. Y fíjense que esta semilla, pues particularmente y desde mi perspectiva, está justa para el momento histórico que estamos viviendo. Estamos en un tiempo, por ponerles un ejemplo, donde yo acá tomé vacaciones esta semana. El lunes de esta semana dije, bueno, voy a hacer esto, voy a descansar, me planifiqué, me voy a ir a la playa el miércoles, voy a buscar viajar con algunos amigos a otra ciudad de acá cerca de Santiago para conocer el sur de Chile, que es precioso, de verdad es un paisaje precioso. Y miren, resultó que todo eso cambió y que aquí estoy en mi casa resguardada por una situación que pues pienso que muy pocos pensamos hace algunas semanas atrás que podía pasar. De manera que nos damos cuenta que lo más seguro que tenemos es el cambio. La vida fluye, se mueve, cambia cada instante y son muy pocas las cosas que podemos retener y que según lo que nosotros queremos, como lo hablamos antes, como lo dijo Mila en algún audio antes, las cosas son pocas las que podemos controlar o simplemente las que están en nuestro campo de acción. Tenemos que tomar conciencia de eso realmente, de que nada es eterno y que aunque queramos, aunque amemos, aunque tengamos un sentimiento muy fuerte hoy, puede ser que mañana ese sentimiento desaparezca o sencillamente esa persona por la cual tenemos un sentimiento inmenso se vaya a otro plano dependiendo de las creencias de cada quien. De manera que es importante que aprendamos aceptación, como decían por allí en los comentarios anteriores, que las pérdidas van a ser actor de presencia, van a estar, nos va a doler, como también vi por allí una pregunta, pero efectivamente tenemos que allí sacar nuestras herramientas, sacar toda esa información que hemos manejado y que hemos conservado para nuestro autoconocimiento y en ese momento utilizarlas para salir adelante, para aceptar ese cambio, para aceptar esa pérdida y para continuar avanzando con integridad, con toda la plenitud que podamos hacer, porque definitivamente vinimos a este mundo a ser felices y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro alcance para lograrlo. Como último comentario en este sentido, no quiero extenderme mucho en el caso, pero quería hacerlo me incluyo en ese espacio, hacia aquellas personas que hemos migrado. Definitivamente este tema de los apegos para las personas que hemos ido a otros o que hemos decidido, porque es una decisión, irnos a otros países, nos ha tocado desprendernos de muchas cosas, desde desprendernos de los zapatos y la ropa que más queríamos, porque solo podíamos llevar poca, hasta desprendernos y desapegarnos de amores, de el hacernos conscientes de que al alejarnos, entrando en este tema de esta semilla, estamos dejando seres queridos que probablemente por su edad no volvamos a ver, y eso es un tema que duele, pero que hay que manejar, hay que tomar información y hay que preparar para que ese apego luego lo podamos manejar. Semillita número 5. A ver, dice el escáner emocional. Nuestras emociones son el principal alimento de nuestros apegos. El miedo, el dolor, la culpa, el resentimiento, el amor, la frustración, en fin, la tristeza. Todas las emociones, sus variantes o sus intensidades, son emociones a las que nos aferramos cuando tememos soltar. Es bien sabido lo de la inteligencia emocional, muchas personas ya lo practican, lo estudiamos, nos hablan mucho de la inteligencia emocional, del manejo de las emociones, de la gestión de las emociones, por ende de los sentimientos. Pero es que resulta que todas las emociones nos traen una información útil que es para nuestro aprendizaje. El problema es cuando nos aferramos al sentimiento que viene posterior a esa emoción. Ya nos ha explicado la neurociencia y nos lo han dicho seguramente en repetidas oportunidades, muchos acá lo habrán escuchado en
alguna de las actividades que puede haber acudido. La inteligencia emocional. La neurociencia nos dice que una emoción es un químico pues que segrega nuestro cerebro y nos invade y bueno, en fin, nuestro cerebro procesa ese químico como miedo, tristeza, alegría, rabia, en fin. ¿Qué viene después de eso? Porque la emoción realmente dura unos segundos. Lo que viene después de eso, pudiéramos decir, o al menos en mi opinión, es el sentimiento lo que queda. Y es allí donde puede surgir el apego. El apego a emociones y a lo que esa emoción me genera después. Y te cuento, las emociones no las puedes reprimir, no las puedes obviar. Ellas llegan y están, van a pasar, duran unos segundos. Sí es cierto, pero no las puedes reprimir, puedes gestionar. Por lo tanto, te invito a que seas consciente de ellas, a que las identifiques y que puedas comprender ese mensaje que te traen, de manera de que puedas permitirte sentir. Sí, me siento triste y lo acepto. Aceptar tus emociones es el primer paso a hacer ese escaneo emocional en ti, a poder entender a cuáles te estás apegando, a cuáles te estás aferrando y de esa manera poder hacer algún tipo de herramienta, como las que te vamos a mostrar ahorita al final, para poder desapegarte de esas cosas o de esas situaciones que no te generan bienestar. Semillita número 6, que habla de las piedras que cargamos. No somos conscientes del peso que representan nuestros apegos. Aquí les voy a contar una historia. Ya recuerdan que me gustan mucho las historias. Y resulta que un hombre iba por un camino y tropezó con una gran piedra. La recogió y la llevó consigo. Poco después tropezó con otra. Igualmente la cargó. Todas las piedras con las que iba tropezando en el camino las iba cargando. Hasta que aquel peso se hizo tan grande y tan insostenible que el hombre ya no pudo caminar. ¿Será entonces que estamos conscientes de esas piedras que en el camino vamos cargando? ¿Será entonces que somos conscientes de que todos esos apegos nos pesan? ¿Cuánto nos pesan? ¿Qué es lo que estamos llevando? ¿Cuánto es esa carga que llevamos? ¿Y para qué sigo cargando esas piedras? Definitivamente, cuando no somos conscientes, quizás no sabemos a qué se debe ese peso que sentimos, esa carga que llevamos. Pero si lo evaluamos, lo miramos y vemos ese peso como esos apegos que tenemos, empezamos como a mover el cuerpo y a decir, oye, ¿y esto para qué me sirve? ¿Qué hago yo cargando estas piedras? Y repito, a menudo no somos conscientes del peso que representan nuestros apegos. Los cargamos ya hace tanto tiempo que nos hemos acostumbrado a ellos. Sin embargo, ya en todo este espacio que hemos conversado, nos damos cuenta que es necesario deshacernos de aquellos apegos que no nos hacen bien y que nos frenan. De manera que reflexionemos sobre eso. ¿Qué cantidad de piedras estamos cargando? ¿Para qué las estamos cargando? ¿Y cuál de ellas nos está enseñando, nos está dejando una enseñanza? Vamos a reflexionar al respecto. Les voy a dejar un ejercicio sencillito, facilito diría yo. Dale una revisadita a tu cartera, abre tu monedero, para los caballeros abran su billetera. Dale una revisadita a ver cuántos papelitos tienen allí que realmente son inútiles, que tienen mucho tiempo guardados, que ya seguramente ni se ven. Dale una revisadita a tu armario, a las gavetas. Revisa las gavetas de tu closet, solamente para ver qué cosas tienes allí que no sueltas porque te trae algún recuerdo, porque te evoca alguna emoción, por las razones que fueren, pero que ya no lo utilizas, que ya no lo usas, que ya no es útil inclusive. Dale una revisadita al closet, a ver qué tanto consigues allí. Un ejercicio sencillito y te dejo un dato. Revisa cuántas horas pasas conectado al teléfono. E incluso, si te dijeran que te van a quitar el teléfono, ¿en cuántas horas o en cuántos minutos, en cuántos segundos, no sé, cada quien con su mundo, te empieza a dar ese síndrome de abstinencia con el teléfono? ¿Estás apegado a tu teléfono? Te lo dejo como reflexión. Hagan ese ejercicio. Solo abre tu cartera o tu billetera. Revisa qué tienes allí que ya no te pertenece, qué tienes allí que ya no es útil. Haz el ejercicio de ese desapego. Para complementar, voy a dejarles otro ejercicio. Quizá este es un poquito más de hacer, pero bueno, allí se los dejo. Recordando la semillita número 6, las piedras que cargas, vamos a hacer este ejercicio. Tomen ahora en este momento donde estén, cuando quieran hacer el ejercicio, tomen varias piedras de tamaño mediano, chicas. Busquen algunas piedras
y párense a reflexionar y escribir en cada una de ellas los apegos que ustedes consideren que tienen. A lo mejor al principio te sale un apego, dos apegos, pero detente a reflexionar y piensa, oye, ¿cuáles son mis apegos? Y ve escribiendo cada uno en las piedras que conseguís. Luego que los escribas, coloca todas esas piedras en los bolsillos y camina con ellos. Camina con esas piedras en tus bolsillos. Cuando empiecen a pesarte, para, detente y revísalas nuevamente. Obsérvalas, mira cuáles son los apegos que escribiste allí de forma consciente y elige alguna de ellas. Y pregúntate, ¿quiero deshacerme de este apego? ¿Qué quiero soltar? ¿Qué representa soltar esto para mí? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento si lo suelto? Y asimismo, piensa, reflexiona y di qué cualidades me ha permitido desarrollar este apego. Porque fíjate que quizá al tener ese apego has desarrollado algunas cualidades que ni conoces. Pregúntate otra vez, ¿qué cualidades me ha permitido desarrollar esto que escribí en esta piedra? ¿Qué me gustaría agradecerle? Y una vez hecho esto, suéltala. Tras esa reflexión consciente, suelta esa piedra con determinación y alegría. Siéntete más ligero y más libre con eso que has soltado. Allí les dejo este ejercicio para que lo practiquen. Y de esta manera hemos compartido con ustedes esas semillitas para practicar el desapego. Allí se las dejamos para su disfrute y para que puedan hacer germinar de ellas todo aquello que pueda servirles para este transitar que es su vida en construcción. Les habló por acá Manola Girot. Pueden encontrarme en Instagram a través de @vida_en_gerundio y la cuenta @Manola Girot. Chau, chau. Un inmenso agradecimiento a cada una de ustedes por haberse permitido estar en este grupo. Agradecimiento desde mi alma a cada una de las personas que compartió, que emitió algún comentario, que nos envió sus buenas vibras a Manola y a mí y que estuvieron presentes a lo largo de toda esta actividad. No me queda más que despedirme. Les habló Milagros Navas. Saben que pueden buscarme en redes sociales, en Instagram como @espacio para sanarte, al igual que en Facebook. Y en Twitter es @espacio_sanarte. Un beso y un abrazo apretado para todos.